Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando el presidente francés Emmanuel Macron anuncia la presentación en abril de un proyecto de ley sobre el acompañamiento para el fin de la vida, miles de personas mueren solas en sus apartamentos en las grandes ciudades. Desgraciadamente también ocurre en zonas rurales o en pueblos aislados, como nos cuenta nuestro invitado de hoy, el realizador peruano Leonardo Barbuy, en su película Diógenes, que se estrena este miércoles en los cines de Francia. Muy buenas tardes, Leonardo. Leonardo Barbuy, bienvenido a Radio Francia Internacional. Gracias por invitarme. Diógenes, el protagonista de tu película, no muere solo, ¿no? A pesar de vivir aislado en las montañas de Ayacucho. Tiene familia. Tiene familia y tiene un pasado que es complejo para él aceptar, asimilar. Y un pasado que también quiere alejar de sus dos hijos. De su hija mayor, que en el momento de la película tiene 11 años, y su hijo menor, que tiene 7. Son secuelas también de la guerra de Sendero Luminoso, imagino, ¿no? Del conflicto armado interno en general. No únicamente de lo perpetrado por Sendero, sino también de lo perpetrado por el mismo Estado y de las fuerzas paramilitares, ¿no? El guión de Diógenes fue seleccionado por el Festival de La Habana, ya antes de que fuera rodada la película. Sí. Es cierto que la idea nace de un sueño provocado por recuerdos de tu infancia. Sí, cuando yo era niño iba a la sierra con mi abuela, con mi abuelo, y siempre que regresábamos a Lima veíamos unas pequeñas casas de pastoreo, unas estancias. Y yo no sabía que eran estancias de pastoreo, yo creía que eran casas donde vivía gente aislada. Nunca pregunté, y ya de grande recordé a través de un sueño una de estas casas, y en mi sueño, cuando me acerco a la casa, encuentro un hombre muerto. Y al despertar, yo vivo con mis dos hijos, los vi y pensé, ¿qué pasaría si quien encuentra el cuerpo muerto no soy yo, sino son sus dos hijos, ¿no? Y ahí empecé a preguntarme sobre el aislamiento en la sierra, y empezó el camino que me llevó a hacer la película. Terrible, de eso hablaremos. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima, muy lejos de la sierra, y que antes de Diógenes, tu primer cortometraje, lo llamas Alana, y ya obtiene el primer premio en el concurso nacional de cortometrajes. También hablabas de la soledad, ¿no?, en Alana. Sí, y de las distancias las distancias que se generan en uno mismo alrededor de la muerte de alguien que uno ama, ¿no? También de la paternidad. O sea, la paternidad es, creo, el tema central que está conectando los trabajos que estoy haciendo. Por cierto, ¿qué es lo que te llevó al mundo del cine? Me han dicho que además de tu actividad como realizador, has compuesto bandas sonoras para algunas películas. Pues yo en realidad soy compositor de formación. Me formé en el Conservatorio Nacional de Música como compositor académico. Pude hacer bandas sonoras de algunos cortometrajes y de un largometraje. Y luego me dediqué a la investigación educativa y cambié totalmente mi camino. Pero siempre en toda esta ruta he leído pues constantemente sobre cine, visto películas, analizado, ido a charlas. Siempre sentí que el cine estaba al lado de mi vida, pero aunque nunca creí que iba a ser director, surgió esta posibilidad y decidí hacerlo. Hablando de investigación educativa, tienes una asociación que se llama Mares. Allí. Sí. ¿Qué es exactamente Mares? Mares es una asociación dedicada ya hace 11 años
a la investigación sobre educación no convencional, educación sin escuela, educación basada en la autonomía, y que además de investigar sobre estos temas, acompaña a familias que han decidido que sus hijos no hagan la escuela regular. Entonces ofrece una oportunidad de encuentro para niños, para niñas, ofrece también espacios, ambientes preparados donde ellos pueden aprender con pues, personas que se capacitan en el acompañamiento de esta línea, ¿no? Creáis talleres incluso para la reproducción de insectos, ¿no? También, sí. Artrópodos. Artrópodos, sí, hay unos talleres importantes. Una de las personas que trabaja es entomóloga. Y en general tratamos de procurar tener una atención sobre todo aquello que nos rodea en la relación con la convivencia que tenemos. En alguna escena del film vemos insectos, quizás te fascinan a ti también, imagino, ¿no? Sí. Y en Sarwa eran muy importantes, en general en Sarwa son muy importantes los animales. Han estado presentes en la película tanto sonoramente como en una escena en la cruel, que por cierto, el niño... Sí, es dura. De hecho, me impactó mucho porque uno de los viajes que hice a Sarwa, una persona que nos guiaba dentro del pueblo atrapó un bicho volador, digamos, que tenía alas, etc. Y le arrancó un pedazo del cuerpo para meter unas pequeñas hojas de una planta ahí, y a esas hojas él le daba un mensaje. Y al parecer este insecto puede vivir un tiempo con esa parte, ¿no?, desmembrada, y puede viajar, y en teoría lo que dicen es que va a entregar el mensaje. Entonces, esa crueldad poética me pareció potente, ¿no? Hay palomas mensajeras, pero insectos mensajeros todavía es la primera vez que oigo hablar de eso. Volviendo a Diógenes, la película se estrena aquí en Francia este miércoles, y hace exactamente un año ganaba 2 importantes premios en el Festival de Málaga, en España, mejor película iberoamericana y mejor dirección. No está mal. En España decimos que es llegar y besar el santo. Ópera prima y grandes premios también. Sí, ha sido importante el recorrido en festivales en general. Sentimos que nos ha permitido pues estar... digamos, tener una relación con pueblos diferentes, con miradas distintas. Hemos tenido un buen recorrido en Latinoamérica también. Hemos estado en algunos países de Europa también, en Estados Unidos, en fin. Y eso, pues, por un lado, permite que realidades como la que se pueden experimentar dentro del país sean más universales, pero al mismo tiempo nos permite saber que una historia tan particular y de un caso de un aislamiento en un pueblo específico de la sierra también tiene un grado de universalidad importante, ¿no? ¿Eres consciente de que es una película a contracorriente de nuestra? Sí. Las redes sociales nos acostumbran a pequeños cortometrajes de 15 segundos. Es una película muy tranquila, por no decir lenta, en blanco y negro, incluso con la utilización de la cámara lenta para subrayar ciertas escenas. Sí, y yo diría que también es una película un poco a contracorriente de las tendencias actuales del cine contemporáneo, ¿no? De hecho, es una película que estaría más situada estéticamente en una corriente modernista, ¿no? Y sí entiendo que aún así haya tenido posibilidad de ser vista y acogida en distintos escenarios, es bastante bueno, ¿no? Es una película de arte, podríamos decir. Sí, y además es una película muy fotográfica, muy fotográfica. La apuesta por que la estética de la fotografía tenga un valor narrativo es muy importante, ¿no? Has trabajado con el fotógrafo Musuk Nolte. ¿Es cierto que fue él quien te sugirió rodarla en Saragua? La mamá de Musuk, Josefa Nolte, es quien hizo el primer estudio importante sobre las tablas de Sarwa, ¿no? Y claramente la conexión que Musuk tenía era a partir del trabajo de su madre. Él no había ido a Sarwa antes, pero a raíz de eso
conversando sobre la posibilidad del guión, sugirió que pudiéramos ir a Sarwa. Entonces empezamos a trabajar esa posibilidad con la productora. Y aquí vino algo relativamente mágico porque nos reunimos en Lima con una mujer, Elizabeth Canchari, una líder importante dentro de Sarwa. Le planteamos el proyecto, le contamos sobre la película y ella lo que me dijo fue: es tu destino hacer la película juntos. Entonces nos llevó a Sarwa y nos presentó al pueblo y ha sido increíble, ¿no? ¿Cómo reaccionaron los habitantes de Sarwa cuando les propones trabajar en la película? Pues a sorpresa mía, con mucho entusiasmo. Yo creí que iba a haber algo de resistencia, pero no. Y ofrecí también un proceso junto con Iyari Orkotoma, que es productora de la película. Siempre pensamos y, digamos, trabajamos la idea del guión y la película en general de tal manera que pudiéramos establecer un diálogo en la realización, en la creación de la película. Y eso nos llevó a tener unos 5 años de ida y vuelta en el pueblo, en el que íbamos creando pues la película poco a poco, ¿no? Y eso creo que generó bastante confianza en el pueblo también, de saber que no solo queríamos ir a extraer, ¿no? Digamos, alguna riqueza del lugar, sino que queríamos ir a tener un diálogo para la creación. Jorge Pomanchari, quien encarna a Diógenes, el protagonista, es pintor de tablas, ¿no? Esas tablas famosas que conocías. ¿Le propusiste enseguida el papel o cómo fue? La primera vez que viajamos, ya te había contado de Elizabeth Canchari, ¿no? Sí. Que es Jorge Poma Canchari es primo de Elizabeth. Y ella, cuando escucha la historia, me dice: tienes que conocer a mi primo, que es pintor de tablas de Sarwa y que crió a sus 2 hijos luego de que muriera su esposa. Y yo dije, acá hay una conexión tremenda, ¿no? Y lo conocí y claramente encontramos en él una ambigüedad maravillosa entre una mirada muy, muy fuerte, muy profunda, muy triste, también nostálgica, pero al mismo tiempo como muy, muy, muy pura y muy tierna también y dulce, ¿no? Que es un poco como es Jorge también, tiene como una amalgama de dimensiones emocionales. Y desde el primer momento supimos que íbamos a trabajar con él. Porque las tablas son mucho más que artesanía, ¿no? Cuentan historias, tiene algo de poético incluso, ¿no? Sí, las tablas hacen parte de una tradición muy antigua, en general en toda la región quechohablante. Provienen de una tradición que se resume en un verbo quechua, que es el gelhay, que es un verbo que habla sobre la escritura, de alguna manera, podríamos decir, ya que no hay una traducción literal, pero sería algo así como el registro de la memoria, ¿no? Que es lo más cercano que se tendría a una escritura. Y normalmente esta tradición pues se manifiesta en distintos tipos de producciones, ¿no? Y una de las producciones son las tablas de Sarwa, que justo se están viendo ahora en la pantalla. Y la tradición más importante de las tablas de Sarwa es colocar la memoria de una familia en estas tablas verticales como por escenas, y esa memoria familiar se entrega a la familia nueva que se conforma y se coloca como una de las vigas que constituyen la nueva casa de la familia. Entonces el pueblo construye la casa, se hace una ceremonia de inauguración y en esa ceremonia se coloca la tabla con la historia de la familia nueva, ¿no? Entonces es una tradición que tiene que ver mucho con la constitución de una familia. Y dado que esta película tiene que ver con el resquebrajamiento de una familia y la nueva constitución, ¿no? Pues era muy importante trabajar con ella. En la película vemos una escena con una tabla en la que explica, en cierto modo, por qué es viudo el protagonista, ¿no? Sí. Terrible. Diógenes, el nombre de Diógenes no es por casualidad, ¿no? Imagino. Aunque parezca extraño, en la Sierra Andina hay muchos nombres griegos y romanos, y Diógenes no es la excepción. Se pueden encontrar muchos Diógenes.
Y me pareció particular también porque la palabra Diógenes nos remite también a Diógenes de Sinope, ¿no? El filósofo griego que va cada vez aislándose por repudio, ¿no?, de la sociedad. Pero al mismo tiempo también está esta otra acepción que es la del síndrome de Diógenes, que es este síndrome opuesto justamente a este Diógenes que tiene que ver con la acumulación, ¿no? Y claramente estas dos dimensiones están un poco en él, ¿no? Él es el único que acumula los recuerdos de la sociedad que sus hijos no tienen, y al mismo tiempo es quien se aísla, ¿no? Ya por hastío, ¿no? Terrible. Capítulo aparte merecen los niños que aparecen en la película, Sí. Gisela y Kleiner Ryupa. ¿Cómo los encontrasteis? Tiene una historia, Gisela, creo, ¿no? Pues sí, porque en el primer viaje que hace la productora se encuentra con una niña, la primera niña con la que se cruza, y era una niña que estaba caminando sola y estaba de camino a la Puna, que es la zona más alta de las montañas, y tenía 7 años. Muchas horas de camino. Es increíble. Y él le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y la niña le dijo, estoy yendo a darle comida a mi abuela, que está en la Puna, ¿no? Y le quedaban como 4 horas de camino. Y tenía 7 años, iba sola. Y eso fue muy impactante. Y se tomaron unas fotos, compartieron algo de comida. Y años después, meses antes de rodar la película, hacemos el casting y se presenta una niña que era mayor de la edad que habíamos esperado. Nosotros habíamos pensado hacer el casting para niñas de hasta 9 años y ella tenía 11. Pero aún así estaba tan entusiasmada que la dejamos pasar. Y al final fue tan buena en el casting que decidí cambiar el guión para que la protagonista tenga 11 años. De hecho, ganó un premio a Mejor Interpretación en Brasil, en un festival de Brasil. La estamos viendo, tiene una mirada extraordinaria. Gisela Yupa, sí. Y fue nominada hace poco a Mejor Actriz Peruana en los premios de la prensa peruana. Entonces... No era fácil su vida, imagino, antes de la película. Pues en general tiene muchos aspectos retadores, pero hay algo muy especial en la comunidad de Sarwa, que es una comunidad muy confraternal, ¿no? Hay muchos aspectos de la comunidad que buscan que niños, niñas, adultos, etcétera, crezcan sintiéndose muy acogidos y parte de la comunidad. Y algo muy valioso también es que en Sarwa el arte es muy importante. Si tú dices voy a ser artista, recibes mucho apoyo, ¿no? Es como... Es muy, muy valorado ahí. Entonces, el momento en el que le ofrecimos a la familia, quisiéramos, su hija ha hecho el casting y es maravillosa para el personaje. La familia estuvo muy feliz y apoyó mucho a Gisela. Ellos tienen una solidaridad que estamos perdiendo nosotros en Lima y en las grandes ciudades, ¿no? Sí, definitivamente. No solo eso, sino que el sentido de tener un rol dentro de un grupo social, un grupo cultural, es algo que yo no había experimentado de cerca. El eclecticismo en el que se vive en una capital, en donde la persona que vive al costado no guarda ninguna relación en las tradiciones que tiene cada familia. Dentro de la familia también hay muchas distancias a ese nivel. Haber estado yendo y viniendo durante más de 5 años al pueblo de Sarwa me ha hecho conocer una parte de las relaciones humanas que yo no había experimentado antes en mi vida. La Violeta de la Traviata canta que está sola, abandonada, en este populoso desierto que es París. Por cierto, ¿qué supone para ti estrenar en este populoso desierto que es París? Pues tiene varios significados. Por un lado, Francia ha sido importante desde la coproducción, ¿no? Con Dublin Films y David Hearst, que es el coproductor francés, que han sido muy cálidos y han acogido muy bien a la película. Hemos conseguido también algunos fondos aquí. Entonces, todo el diseño sonoro y la finalización se ha hecho en Francia. Y en ese sentido, pues el estreno también tuvimos un estreno en Toulouse el año pasado, en la competición oficial.
Y eso ha hecho que haya muchos vínculos también afectivos de la película con Francia, lo cual hace que no sea extraño que estemos teniendo el estreno. Además está de la mano de Jovita y de Bobine Jovita Madel, Films. de Bobine. Sí, que ella, pues la relación con Perú es importante. Ella dirige el Festival, ¿no?, de Cine Peruano en París, en el cual se estrenó también la película. Entonces hay muchas relaciones que hacen muy natural que se estrene aquí. Dice también mucho de la cinefilia de los parisinos y de los franceses en general, ¿no? Sí, París es una de las últimas capitales donde se puede ver cine del mundo entero. Sí, ya hay muchos cines, ya hay un circuito pues muy interesante. Vamos a estrenar este miércoles 13 en Saint-Michel. Cine Saint-Michel. Y vamos a estar en Bordeaux, en Toulouse, en Lyon, en distintas ciudades haciendo la gira durante más de 10 días, los estrenos, sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita si están aquí en París en el Cine Saint-Michel y si no en otras ciudades francesas para el estreno de Diógenes de Leonardo Barbuy. Muchísimas gracias, Leonardo, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en Francia, que sigan los éxitos. Permíteme también que dé las gracias a Steven Hesley y a Stéphane Defossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Lima seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.